Saludos para todos, saludos muy cordiales y reciban una bienvenida a cada uno de ustedes que se mantienen firmes y fieles en el estudio de la palabra de Dios para que podamos continuar con la quinta parte que en su segunda mitad del estudio de las alabanzas del Señor a su iglesia en Filadelfia estamos llevando a cabo. Recuerden que nos encontramos en la Filmina número 42 y habíamos quedado aproximadamente en la mitad de la misma. Y por lo cual, antes de continuar, haré un pequeño resumen de la primera mitad de la filmina con la que concluimos la semana pasada, es decir, esta filmina 42, para empatar con lo que sigue y mantener el hilo de la enseñanza. Nos encontramos analizando, extrayendo, aprendiendo y reteniendo del significado de la puerta que el Señor abrió para su iglesia en la ciudad de Filadelfia, entendiendo que dicha puerta permanece abierta, y eso por favor tengámoslo totalmente claro, esta puerta permanece abierta y está siendo sostenida por el Señor mismo hasta nuestros días, con el mismo fin por el que fue abierta en aquel entonces, que es una puerta de oportunidad para llevar el mensaje del Evangelio del Señor a todo aquel que quiera oírlo, creerlo y confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. En el estudio anterior nos enfrentamos a una pregunta incómoda para fijar la posición, tanto la suya como la mía, con respecto a esa puerta. Porque yo veo la puerta, ¿sí o no? Sí la veo, ¿verdad? Sí la ven ustedes también. ¿O solo me estoy haciendo yo el loco y sabiendo que está ahí, esperando por mí para ir a buscar a los que se están acercando a ella, miro hacia otro lado y la ignoro? ¿Acaso estoy haciendo eso? Y recuerde lo que mencionamos en el estudio anterior, sus parientes, mis parientes, queridos, amigos y muchos otros están ahí, al otro lado de la puerta, y me están esperando, y lo están esperando a usted. Y lo que es más, nos están viendo y sonríen con una mezcla de esperanza y temor, preguntándose, ¿cuándo vendrá Kenneth a decirme cómo puedo ser salvo? ¿Por qué tarda tanto? Y esa pregunta también es para usted. Claro, ellos no lo saben, pero usted y yo sí lo sabemos. Ellos ven su vida, la mía, su testimonio, el mío, sus frutos, el mío, y se preguntan, ¿cómo será que lo hace? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Acaso podré yo tener lo mismo? Y usted y yo sabemos que tenemos la respuesta a cada una de estas incógnitas y preguntas que ellos se hacen. Ahora continuamos con esta segunda mitad, repito, de la Filmina 42 y por tanto con el estudio. Por simple observación del entorno, vemos y entendemos que muchos, muchísimos andan por el mundo sin Dios y sin esperanza, y entre ellos se incluyen miembros de mi familia y miembros de la suya. Y como ya lo hemos señalado, para ellos, sumidos completamente en oscuridad de pecado, no logran ver la luz de Dios que usted y yo estamos proyectando, porque verdaderamente usted y yo somos la única luz de verdad a la que ellos tienen acceso. Así lo refiere el evangelista Mateo en el capítulo 5, versículos 14 y 16, cuando el mismo Señor Jesucristo, al que usted y yo confesamos como nuestro Salvador, afirma de cada uno de nosotros y dice, vosotros, usted y yo, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, a estas alturas de nuestra vida de siervos, pretender que no los veo a ellos es solo el argumento engañoso de un corazón que no quiere que cumplamos con nuestro deber. Recuerden lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 17 y versículo 9, que lo he citado hasta la saciedad. Siempre puede pasar que además de la negación del siervo para tomar el estandarte de su obligación con el Señor que le salvó, y que lo excusa negándose a ver la puerta, el engañoso corazón, también podría ser que el testimonio del creyente esté empañado,
esto es, contaminado por los afanes de este mundo y el deseo de los ojos, y eso le impide ver lo que está delante de él. Claro que si este fuera el caso, entonces la situación reviste condiciones muy problemáticas, porque esto significaría que una de esas razones por las que ellos no atienden mi testimonio ni mis palabras es porque este testimonio está contaminado de mundanalidad. Y ellos, los que nos rodean, los que están en la puerta, expertos en mundanalidad, lo ven, lo identifican, saben lo que es, y eso nos deja a usted y a mí sin autoridad para hablarles acerca de Cristo. Y este problema, el cual si persiste, el Señor no tardará en actuar contra su siervo, de acuerdo con lo que sabemos, se afirma en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 6, donde se dice que el Señor al que ama disciplina, y usted y yo somos hijos del Señor, y corrige a todo aquel que toma por hijo, y usted y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, si insistimos en negar esta realidad, pues lo que único que queda es que el Señor nos discipline. Es muy probablemente esto lo que está cegando la visión del siervo para no ver a los que esperan por él al otro lado de la puerta. Y ya que todos los que esperan equivalen, obviamente figurativamente, al hombre asaltado por ladrones y abandonado en el camino de Jerusalén a Jericó y lo dejaron medio muerto, lo cual podemos encontrar en la parábola que el Señor cuenta en Lucas 10, 30 al 35, hacerse el desentendido de esta realidad equivale a faltar a la actitud del buen samaritano. Leamos un poco acerca de lo que dice el evangelista Lucas 10, 33, 34. Dice, y contando el Señor Jesucristo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del hombre asaltado y medio muerto, y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En otras palabras directas y que golpean, equivale a decir que viéndolos nosotros a ellos tirados en el camino, totalmente derrotados, el siervo con la visión empañada pasó de largo. Y hacer así nos lleva a una expresión que debería causar muchísimo miedo. Dios mío, ¿estoy ocultando la puerta de la salvación a mis seres queridos y a quienes me rodean? Mejor lo resuelvo de inmediato, antes que el Señor toque a mi puerta para reprenderme y hacerlo muy, muy fuertemente. Seguimos con la filmina 43 y nos mantenemos en la puerta abierta por el Señor y sostenida por Él, por lo que nadie puede cerrarla. El creyente sincero y fiel tiene como hecho ciertísimo e inamovible que cuando algo es inmutable, es decir, nunca cambia, y esto solo en el ámbito divino, tal condición es dada por Dios porque tiene un propósito claro, específico, que debe cumplirse en aquello a lo que se le da tal condición. Cuando el Señor le dijo a su iglesia en Filadelfia que Él abriría para ellos una puerta de oportunidad para que continuaran testificando al mundo pagano de aquel entonces acerca de Él y de su salvación, entendimos que esa puerta tiene esa característica de inmutabilidad, al menos hasta que el propósito por la cual el Señor la abre se cumpla, y ese momento es en el cual esa misión habría terminado. Entonces, y ya que del otro lado de la puerta está el mundo de los hombres sin Dios que corren hacia la condenación eterna por el camino ancho y espacioso, porque, según lo refiere el mismo Señor en Mateo 7:13, cuando dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, es decir, a la condenación eterna, y enormes y grandes masas entran por ella. Entonces es el siervo diligente lo único que se interpone entre esa persona y la condenación, porque cada persona sin Cristo es una puerta de oportunidad abierta por parte del Señor para que le sea dada a esa persona la luz de Cristo. Otra verdad que también es absolutamente inmutable es que al ser Dios mismo en la persona del Hijo quien abre la puerta y la mantiene abierta, deja establecido de forma absoluta que Satanás no puede intervenir para cerrarla, ocultarla o impedir que el siervo fiel
la use para dar el mensaje de salvación. Lo que sí hace es poner obstáculos, el maligno, entre el siervo diligente y el pecador perdido, tales como placeres mundanos, para atraer la atención de ese pecador y que rechace el mensaje que usted y yo podemos darle y que puede salvarlo. Así que, y volviendo sobre lo mismo, debo enfrentar la verdad y decirme, si lo sé, entonces, ¿qué estoy haciendo para enfrentar al enemigo y ser victorioso en mi desempeño? Entre mis prioridades de creyente fiel está la de asegurarme que mi testimonio, el cual se ha mencionado tantas veces antes, sea lo suficientemente visible, sólido y sin mancha, para que, y a pesar de los obstáculos del enemigo, el pecador pueda verlo e inquiete su corazón. En otras palabras, vea la luz del siervo. Un poco más arriba vimos las consecuencias negativas que un testimonio engañoso y empañado causa entre aquellos que se resisten al Señor. No seamos nosotros, por favor, uno de esos. Sin duda, este sería un excelente momento para analizar mi testimonio delante de los hombres, especialmente delante de mi familia, preguntándome, ¿en qué se resume un testimonio limpio y sano que habla de aquel que lo vive? Es muy sencillo. La respuesta sería lo que yo hago o dejo de hacer, lo que yo digo o me callo, lo que pienso o rechazo en mis pensamientos, a dónde voy o qué lugares nunca frecuento, lo que veo o aparto de mi vista de eso, lo escucho o cierro mis oídos a ciertas cosas. En esencia, si vivo según la advertencia del apóstol Juan cuando afirma en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y a eso le agrego un esfuerzo sostenido para cumplir lo que Pablo dice que él hizo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, puedo decir con toda sinceridad que mi testimonio, si esto puedo exclamar con sinceridad y verdad, es intachable delante de todos los que me rodean. Eso sí, tengamos muchísimo cuidado. No se permita pensar que alcanzar tal grado de vida fiel es casi imposible. Eso será lo primero que su engañoso corazón le dirá junto al susurro de su enemigo para convencerlo que eso no se puede lograr y que además le dirá a su enemigo que su vida hasta aquí es buena, que no tiene nada de qué preocuparse, que sus familiares y vecinos saben que usted no es perfecto y que a veces comete errores. Y justo ahí está la trampa. Porque Pablo lo hizo, Timoteo lo hizo, Juan lo hizo, el Bautista lo hizo, Esteban lo hizo. Y ellos no eran siervos superdotados de poderes especiales, sino solamente eran siervos fieles para quienes vivir para Cristo era su norma de vida. Si se detiene un momento y lo piensa, se dará cuenta que la sola idea de estar fallando en esto debería darle miedo no solo por lo que el Señor hará, sino porque el nombre de su Señor sería vituperado entre los que se pierden por causa de su errático proceder. Por favor, recuerde, todos y cada uno de los que están esperando al otro lado de la puerta que el Señor le abre a usted, son firmes candidatos, asegurados candidatos para terminar en el lugar de tormento, donde está el rico de la historia que el Señor cuenta en Lucas 16, 19, 31. Así que, si yo no cruzo esa puerta y los busco y los llevo a la puerta verdadera y real que es Cristo, según Juan 19, lo dice el mismo Señor, todos ellos acompañarán al rico por toda la eternidad, de acuerdo con lo que nos dice Apocalipsis 20:15. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estando ahí, cada uno de ellos se acordará de que usted tenía la luz y no se las llevó a ellos. Pasamos ahora a la filmina 44 y todavía tenemos cosas muy importantes que destacar en este pasaje de la puerta abierta. Según se ha mencionado antes, cuando le dijimos al Señor, creo en ti,
asumimos un compromiso de obediencia y lealtad para el resto de nuestra vida. Eso significa que tenemos por cierto, en grado absoluto, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16 al 17, que también hemos leído de manera insistente. Pablo afirma, por la dirección del Santo Espíritu, dice, toda la escritura, toda la revelación, es inspirada por Dios, es decir, proviene de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es a usted y a mí. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? Sigue Pablo diciendo, a fin de que el hombre de Dios, otra vez insisto, usted y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, adquirido el compromiso con el Señor, esta ordenanza debo no solo creerla, sino obedecerla en cada una de sus afirmaciones, tanto en lo que promete como en lo que me corresponde hacer como siervo de Dios. Entonces, si aplicando la puerta abierta a esta verdad y el compromiso adquirido, debemos tener claro que aprovechar la oportunidad de esa puerta no es un asunto de querer o no querer, sino simplemente de obedecerlo y hacerlo. Por tanto, dejar de cumplir cualquier ordenanza del Señor y específicamente la oportunidad de predicar a otros sobre su necesidad de salvación, sin duda es algo que no se puede ni evitar, ni posponer, ni dejar para después, y que en caso de no hacer lo que el Señor nos manda con respecto a los que están del otro lado de la puerta, supone para cada siervo del Señor que tendremos que explicarle al Señor que nos salvó por qué ellos murieron sin escuchar de la puerta de salvación que es Cristo. Mateo 7:14 dice el mismo Señor Jesucristo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sin ninguna duda, el solo pensar que deliberadamente le estamos fallando al Señor debería ser motivo de una honda preocupación y mucha, mucha verdaderamente. Porque si de algo tenemos total certeza, es que el Señor no pasará por alto si el siervo no cumple lo que Él le ha dicho que debe hacer. Esto ya lo he citado tantas veces antes, pero volvamos a escucharlo en las palabras del mismo Señor en Mateo 28, 19 al 20, cuando en su mandato de lo que se conoce como la Gran Comisión, Él dice, por tanto, y aquí le habla tanto a los discípulos suyos en aquel momento como nos habla a todos nosotros hoy, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, volvamos a llover sobre mojado y preguntémonos, ¿estoy cumpliendo fielmente la ordenanza o cojeo? ¿O del todo estoy inactivo? Esta es la clase de pregunta que no se puede evitar el dar una respuesta, porque de hacerlo es un hecho que ya se ha respondido en la negación de enfrentarla. Esto es, no estoy haciendo lo que el Señor ordena. En cuanto si hay voluntad de enmendar una forma errada de comportamiento y me pregunto, ¿qué hago? También hay mención abundante en qué debo hacer. Uno es orar por ellos, por esas personas que están ahí esperando en la puerta. Otra es aprender más de su palabra, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Otra es que en la primera oportunidad, más temprano que tarde, enseñarles la puerta que es nuestro Salvador Jesucristo. Y cumplida la ordenanza, la decisión final será de esa persona, como en algún momento la fue de usted y de mí. Seguimos ahora con la Filmina 45 y continuamos siempre encontrando cosas de gran valor en este pasaje de las alabanzas que el Señor da a su iglesia en Filadelfia. Entre un poco por experiencia propia y otro por experiencias ajenas de las que hemos sabido, tenemos como muy claro que cuando hablamos al incrédulo de su necesidad de un Salvador, se pueden dar una de varias respuestas en el momento de decirles de qué les queremos hablar.
La primera actitud de la persona, y está estrechamente ligada a la relación de amistad o familiar que tengamos, es un rechazo que puede decirse es educado, tranquilo, en el cual esa persona, con aire disimulado, en silencio y muy dentro de sí, me dice, no gracias, pero no necesito de eso. Y lo manifiesta con un, mira, de momento no estoy muy interesado, creo que estoy bien como estoy. Si esa es la respuesta que nos da, casi que no hay nada que hacer más que decirle, porque con su respuesta cierra la puerta de oportunidad que creímos tener. Pero, como buen siervo que no desaprovecha el momento, el creyente le pedirá algo que difícilmente se va a negar a aceptar. Esto es, usted le va a decir, sí, claro, pero me gustaría orar por vos cada día para que el Señor tenga cuidado de vos y de tu casa. No tenés inconveniente. Esto es solo para informarlo, que usted va a orar por él, porque la verdad es que no necesita su permiso, porque en un futuro no muy lejano, y ya lo hemos dicho antes, en una situación de angustia, él se acordará que usted ora por él, así que por favor asegúrese que está orando y acudirá a usted por ayuda. Eso sí, recuerde, si se compromete a orar, insisto, asegúrese que en verdad lo está haciendo. Otros, siempre en el círculo de conocidos, mostrarán algún grado de interés y estarán dispuestos a escuchar, pero en este momento se encuentran en tal o cual situación y no pueden desocuparse de esas cosas. Básicamente, vivir en el mundo. Su respuesta es básicamente un no, pero al menos la puerta no está del todo cerrada. A diferencia del anterior, este tipo de personas suelen valorar en un instante las condiciones de quien le quiere hablar del Señor para medir si ante él tiene autoridad y testimonio que lo califiquen en lo que quiere decirle. Si pasa la prueba de su juicio, su posición será más flexible y en un futuro cercano probablemente querrá escuchar del Evangelio del Señor. Luego están los dispuestos a oír. Estos son los que llevan la carga de la incertidumbre y el miedo de lo que será su vida luego de morir. Y por lo general es algo que guardan en su corazón y nadie conoce. Pero cuando alguien les abre una puerta para conocer qué será de él en ese futuro, se despierta en ellos su interés por saberlo. En estas gentes hay disposición y por lo general total desconocimiento acerca del Evangelio del Señor, y al aceptar oír de él es porque tienen en muy buena opinión aquel que quiere hablarles de Dios. Por último, están todos aquellos que no tienen absolutamente ningún interés en el mensaje del Evangelio. Se confiesan ateos o agnósticos. Un agnóstico es aquel que no cree en la existencia de Dios o la no existencia de Dios. Es decir, cree estar en el centro. Ni cree ni deja de creer. Y muy puntualmente en el Dios de la Biblia. Desde su forma de ver y razonar, no ven la necesidad de que exista un Dios como el que se describe en la Biblia, porque para ellos las cosas existen porque sí, aunque no entiendan las supuestas razones científicas para explicar la grandísima mayoría de ellas. Simplemente creen en lo que se afirma y todo lo demás sale sobrando. Para ellos, al final, cuando la persona muere, simplemente desaparece del todo, se hace polvo y todo lo que fue deja de existir. Esto normalmente les hace imposible a todos ellos el poder explicar cuál es entonces el sentido de la vida. O sea, para ellos solo se nace, se vive y se muere. ¿Y esto para qué? Si todo surgió por casualidad y existe por casualidad, ¿por qué y para qué existe el universo? Esto hace que la vida y la existencia del todo sea un completo contrasentido, absolutamente sin sentido. No hay causa, no hay propósito, no hay un fin o una razón. No hay absolutamente nada más que nacer, vivir y morir y entrar en el olvido absoluto. Esta es la posición de esta clase de gentes. Uno de sus más fervientes defensores de este sin razón es el británico Steve Hawkins, quien ya murió hace varios años. Afirmaba que la existencia de Dios en el universo no era necesaria. Es decir, que el universo existe por sí mismo, por lo que Dios no haría falta para que existiera. Pero todas sus mejores explicaciones tampoco respondieron la pregunta básica.
¿Para qué estamos en este mundo? En todo caso, este señor ya descubrió que el Dios al que negó sí existe y ahora está pagando su incredulidad a la par del rico de la historia del rico y Lázaro de Lucas 16. En todo caso, de la grandísima mayoría de ellos, decía un conocido cantante argentino, Facundo Cabral, quien afirmaba, ateos hasta que el avión se empieza a caer. Y entonces, en ese momento, todos creen en Dios. De estos son los más difíciles de abordar porque su posición, negación a ultranza, impide que las tinieblas que los rodean dejen entrar la luz del Evangelio, excepto cuando llega el momento que menciona Cabral, es decir, que el avión se empiece a caer. De todo esto debe hacer frente el Hijo de Dios sin que la necedad humana afecte su entusiasmo y deseo de cumplir la ordenanza de su Señor. Hay un deber claramente establecido por parte de nuestro Salvador en Mateo 28, 19 y 20 que ya leímos. Y contra todo viento y marea, el siervo de Dios debe cumplir con él, sobre todo cuando y de forma muy puntual su Señor le muestra al otro lado de la puerta a uno del cual él quiere que se le dé el mensaje de salvación. Y para ello vamos a las palabras de Dios cuando por medio de su profeta Ezequiel advierte. Leemos en Ezequiel 3, 18 al 19, hablando el Señor Dios Todopoderoso. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por supuesto que esto nunca es un voy o no voy, es un vaya porque el tiempo de esa persona puede ser muy corto. Entonces, ya que la puerta permanece abierta, hagamos buen uso de ella, hablando, testificando y enviando por las redes sociales que tantas veces se los he pedido mensajes como este, que le dan la oportunidad a todos los que están al otro lado de la puerta de oír, de entender, de llenarse de la luz de Dios y de salvarse. Así llegamos a la última filmina de esta segunda mitad de la quinta parte de las alabanzas de la Iglesia de Filadelfia, estudio en el que nos hemos esforzado por extraer de estas alabanzas que el Señor dedica a su iglesia al mostrarles su confianza en ellos y al abrir para ellos una puerta de oportunidad para que el nombre del Señor sea llevado a los paganos que los rodean, lo cual sin duda es la misma oportunidad que usted y yo tenemos. Y para redondear esta enseñanza, hagamos un pequeño resumen de lo aprendido que nos permita dimensionar todo el valor de esta puerta y los alcances de la misma. Por necesidad e inevitabilidad, notarán que el resumen es esencialmente repetir aspectos doctrinales y de comportamiento que ya han sido mencionados antes, incluso varias veces. Y esto se debe al comportamiento, valga la redundancia, del apóstol Pablo cuando le dice a los filipenses, Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Yo puedo reflejarme aquí en Pablo y decirles que para mí tampoco es molesto escribirles las mismas cosas porque para cada uno de nosotros es completamente seguro. Para asegurar el aprendizaje y sobre todo el entendimiento y cumplimiento de las ordenanzas divinas, es imprescindible repasar una y otra vez estas doctrinas y ordenanzas vitales. Así quedarán grabadas en nuestra memoria y se reflejarán en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro testimonio positivo delante de todos los que nos observan. Una verdad inmutable. El Señor Jesucristo es la única puerta que da acceso a la presencia de Dios, según él mismo lo afirma en Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La afirmación esta es tan terminante que no admite absolutamente ningún otro medio para ser salvo. Sabemos que en este mundo hay muchos que afirman que el Señor no es el único camino a Dios y que existen atajos, puertas traseras, intermediarios, rituales y toda clase de absurdos
por las que se puede entrar a la presencia de Dios, aparte de Cristo. Todo eso es absolutamente falso. Lo recalco, absolutamente falso. Si el Señor Jesucristo asegura que Él es la única puerta para ser salvo, es porque literalmente Él es la única puerta existente. Así que cualquiera que enseñe sobre estos otros supuestos medios para entrar al cielo es un mentiroso, un farsante, alguien que está tratando de engañarlo, que tiene como padre al mentiroso por excelencia, del cual el mismo Señor afirma en Juan 8:44, hablando del diablo, Satanás, la serpiente antigua, afirma, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que debemos tener el máximo cuidado para no ser arrastrado por tales falsedades y para ayudar a quienes, creyéndolo, viven en la confusión y en su mentira. Otra verdad inmutable. Por tanto, si no existe forma ritual, mediación, ofrenda, ni nada de nada que sustituya el sacrificio vicario de Cristo, solo queda como único medio de salvación el Señor Jesucristo. Él es quien mantiene la puerta abierta hasta que el tiempo de cerrarla llegue. Mientras tanto, y a pesar del maligno y sus huestes que se han esforzado por siglos para desacreditarla, la puerta sigue abierta y cumpliendo en los siervos fieles la razón de que siga abierta. Y ya mencionado, la muestra inequívoca de que es así, somos usted y yo. Y si alguien se pregunta cuándo se cerrará esa puerta, eso está en la voluntad y propósito de Dios y es una información que el siervo de Dios no necesita saber. Solo debe seguir haciendo uso de ella para ir y buscar a los que esperan del otro lado, sumidos en la oscuridad del pecado. Otra verdad inmutable. Y así como el Señor sentencia que nadie puede cerrar la puerta que Él mantiene abierta, así también puede afirmarse de manera categórica que cuando el dueño de la puerta la cierre, no habrá poder en el universo que pueda evitarlo o que pueda volverla a abrir. Y eso lo podemos constatar en Apocalipsis 3:7. Valga este momento para hacer una pregunta a todos los que escuchan este mensaje. Usted, a usted le estoy hablando, ¿ya entró por la puerta que es Cristo? ¿Ya es salvo? ¿Ya le creyó y lo confesó como su único y suficiente Salvador? Su respuesta debe ser un rotundo sí. Repito, su respuesta a estas preguntas debe ser un rotundo sí. Cualquier síntoma de duda, mejor lo corrige. Hoy, ahora, en este preciso momento. Por favor, no espere, porque recuerde lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:2, cuando afirma, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto es un hoy, en este momento. Por favor, hágalo si tiene cualquier muestra de duda. Así entonces estaríamos concluyendo aquí con la segunda mitad del estudio. Les agradezco que lo hayan escuchado y sobre todo espero que les sea de gran provecho y crecimiento en obediencia y lealtad. Como siempre, les recuerdo la necesidad de compartirlo con todos aquellos que están urgidos de salvación y que se encuentran ahí en la puerta, esperando que usted vaya y les hable. ¿Y cómo lo puede hacer? Compartiendo el link del canal y enviándolo a todos los que pueda. Deje el resto en las manos del Señor. Por supuesto, usted tiene que estar orando por ellos. Ore para que la palabra de Dios llegue tan lejos como sea posible y alcance a todos los que en verdad buscan en medio de la oscuridad esa luz que usted es. Recuerde que además de YouTube, el estudio también está disponible en Spotify, donde también pueden verse las filminas, está en Apple, en Amazon, y usted puede colgarlo en su Facebook, en X, en Telegram, en TikTok, y no sé, en todas las redes sociales a las cuales usted tiene acceso, y por supuesto, y muy especialmente por la forma como lo está recibiendo en este momento a través de su WhatsApp. Así que adelante, sea fiel imitador de la fidelidad de los creyentes filadelfinos y tenga por seguridad
que muy pronto usted verá resultados tan positivos que le llenarán de honda felicidad de saber que cumple los mandatos del Señor. Dios los bendiga y nos escucharemos, si así el Señor lo quiere, la próxima semana.